En Nakama Soluciones somos una empresa reconocida por la excelencia de nuestras operaciones, basadas en valores, calidad en el servicio y un fuerte compromiso con la seguridad. Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua, contamos con la certificación en la Trinorma de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, garantizando los más altos estándares en nuestras operaciones. Además, brindamos soluciones en sistemas de control, medición, protección y automatización para sistemas eléctricos de potencia e industria, ofreciendo tecnología de vanguardia para nuestros clientes. Contamos con partners estratégicos para ofrecer soluciones innovadoras. Hoy, junto a Juan Carlos Martínez, presentamos el webinar Gestión y Eficiencia Energética, Analizador Multicanal y de Submedición. Vamos hoy a trabajar en estos 45 minutos, que sea algo muy específico que les sirva a ustedes. El propósito de nuestro distribuidor en el Perú, Nakama, y el de SATEC es tener un proveedor que esté a la vanguardia de todas las necesidades de lo que requiere la industria 4.0, todo lo que es medición, análisis, monitoreo y calidad de energía. Y pues, ¿qué más que un tema tan importante como es la gestión y la eficiencia energética? Y sobre todo algo con lo que nosotros podemos ser exitosos en nuestras empresas, y es ser eficientes. Hoy, digamos, el foco de ese concepto de eficiencia va a marcar mucho en esta capacitación. Bueno, por favor, Rocío, me confirma si están viendo ya mi pantalla. Sí se ve, Juan Carlos. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces mi nombre es Juan Carlos Martínez. Como les decía, yo soy Territory Sales Manager LATAM, atiendo todo el mercado suramericano, desde Panamá hasta Argentina, exceptuando Brasil. Brasil lo atiende un compañero. Soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en gerencia y tecnologías de la información. He tenido formación toda mi vida en lo que es gestión, eficiencia energética y calidad de energía en temas como rectificadores, UPS, en ambientes hostiles, en ambientes de IT. También he trabajado con todo lo que es temas de medición con diferentes marcas, y pues hoy nos trae, como bien les decía, el tema de gestión y eficiencia energética. Bueno, entonces, perdón, si les parecen, arranquemos con el tema. Eficiencia energética. Cuando estamos hablando de eficiencia energética, vamos a hablar básicamente sobre la realidad de cómo está funcionando nuestra empresa y los gastos que me están dando. Si básicamente la eficiencia energética no se trata, digamos, simplemente de hacer un switcheo en todo lo que es mi industria, en todo lo que es mi aparato de energía. Es tratar de optimizar procesos, volverlos inteligentes, volverlos recurrentes, y sobre todo, si lo logramos meter en lo que es la cultura empresarial con hábitos, pues vamos a tener un exitoso proceso. Como les decía, vamos a enfocarnos en ese concepto tan importante como es el de eficiencia. Eficiencia nos lleva a algo que nos ilumina y que nos va a iluminar a todos los presentes en esta capacitación: es que necesitamos reducir costos, necesitamos ser competitivos y necesitamos tener una sostenibilidad real. Algo que compartimos con Nakama, y bien lo nombraba Rocío en su presentación, es las diferentes certificaciones que pueden tener una empresa, pero de ahí a que nosotros la llevemos a que no se vuelva una moda, es donde está la gran diferencia. Hoy en día hablamos del concepto de sostenibilidad y lo encontramos en todo lado de propagandas, en todo lado de las marcas, branding, aparece el concepto de sostenibilidad. Pero en sí, cuando vamos a ver todo lo que es ese concepto implementado con normas como la ISO 50001, que nos puede llevar a una construcción, un edificio, una industria LEED, donde aprovechemos de verdad todo el tema energético, donde hagamos esa conciencia que el tema de CO2 no es una moda, sino cuando miramos a alguno de nuestros hijos y vemos, oiga, lo del tema de la huella de CO2 no es algo, no es una moda, tiene que ser pensando en este niño y en lo que yo le voy a dejar, en lo que yo estoy consumiendo, en lo que estoy consumiendo y lo estoy consumiendo bien. De ahí que la importancia de toda esta normativa y de todo este tipo de conceptos vaya en lo que es aplicarlos. ¿A qué nos enfrentamos? Básicamente, lo que sueño en la red de mi empresa
es pues una red eléctrica que viaje con una onda senoidal pura, que la energía no tenga ninguna fluctuación, ninguna perturbación, y pues sería la empresa soñada, ¿no? Allá es lo que quiero llegar, porque pues va a ser mucho más fácil tener un monitoreo, voy a tener una inversión cero, pero cuando entro a hacer el análisis, lo que en realidad viaja por mi red eléctrica pueden ser diferentes perturbaciones por mis cargas, malas instalaciones, por puntos calientes, y es ahí cuando entramos con nuestro como distribuidor Nakama a tener esa posibilidad para ustedes de decirles, oiga, ustedes pueden cuidar toda esa información, todo ese know-how, todo ese CAPEX que ustedes tienen en su empresa, pero lo tienen que cuidar con lo que lo alimenta. Y básicamente toda esa estructura que vemos aquí en esta hermosa industria se puede llevar a cabo es solamente si veo y hago un análisis de cómo estoy alimentando, con qué energía estoy alimentando ese tipo de equipos. La paradoja de la eficiencia energética, digamos, vamos a empezar a hablar de qué debo atacar primero, qué debo contextualizar en el momento en el que de que yo esté hablando de temas de eficiencia y de temas de todo lo que son mis diferentes dispositivos para que lleguen a ser eficientes. Las tecnologías modernas aumentan la eficiencia energética en una planta, eso no cabe discusión, es más, lo necesitamos para todo lo que vamos a ver en esta presentación. Se requiere como tal que nosotros tengamos esa posibilidad, perdón, ese requerimiento de todo ese tipo de temas, pero pues sabemos que todas esas cargas no lineales tienen que inducir un tema de diferentes ruidos eléctricos, que son de los cuales debemos tratar de suprimirlos. Ahí están las inversiones para cargas no lineales, como lo pueden ser un variador de velocidad, la iluminación LED, una UPS que no esté en buen estado, que no sea interactiva, que no sea online, que no esté dentro de parámetros. Los data centers tienen unos requerimientos en toda la parte de free cooling, todo lo que es sus temas de ventilación controlada y de precisión, los electrocargadores vehiculares, todo ese tipo de temas. Lo que vamos a hacer es estar generando una serie de contaminación interna que es necesaria, eso sí, es clarísimo, es necesaria para que funcione todas nuestras cargas no lineales, pero pues definitivamente requerimos que esa contaminación interna sea controlada y nosotros seamos los responsables de llevar a cabo ese tipo de soluciones que me permitan que la onda viaje lo más cercana a esto que vemos acá, y es esa onda senoidal, ¿no? Viendo todo eso, lo que vemos en la anterior diapositiva de lo que podemos estar mirando como esas cargas no lineales y las perturbaciones, entramos a mirar lo que es la ilusión del valor del RMS, ¿no? Nosotros cuando hacemos una medición directa, simplemente vamos a hacer una medida estandarizada dentro de una lectura, pero no con un análisis mayor, porque digamos cuando vamos con nuestra pinza voltiamperímétrica, con todo lo que puede ser inclusive un analizador portátil, estamos viendo un real time de momento, pero esa medición es básica, tenemos que entenderla, es bien importante para atacar el tema en el real time, en el momento, y es un equipo de campo. Pero nosotros ahí podemos estar ocultando picos que estén ocurriendo fuera de esos rangos, anomalías, es decir, esta importante foto que siempre vemos, una cosa es lo que vemos del iceberg arriba, ¿no? Pero está científicamente comprobado que lo que se ve arriba del iceberg básicamente pueden ser 3 y 4 veces abajo lo que está hundido el iceberg. Entonces, la realidad de este análisis espectral completo me puede llevar a toda una serie de aditamentos y a poder tener toda una serie de información que en conjunto con una serie de actividades me va a llevar a poder hacer algunas actividades que puedan mitigar ese impacto, ¿no? No digamos, en muchas capacitaciones me han dicho, siempre vamos a tener nosotros ruido eléctrico, siempre vamos a tener temas de análisis de armónicos en su mayoría, porque a veces hay cargas que en un momento dado no lo podemos registrar, y eso es totalmente cierto, pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer digamos, una reducción bajo ese análisis, y lo que revelamos en una toxicidad en la red, poder acoplarlo
a que el impacto que reciben estas cargas sea el menor. Básicamente, nosotros no podemos solucionar esto, lo que no podemos ver. Entonces ahí es donde tenemos que confiar. No podemos confiar no solamente en nuestra valor RMS, porque vamos a estar viendo esta parte del iceberg. Pero lo que no podemos ver en esa medición con ese volteamperímetro, necesitamos definitivamente tener un análisis de espectral completo que me lleve a todo ese tipo de manejos. Básicamente, digamos, hablamos de temas como los armónicos, que digamos, cuando nosotros queremos poner a viajar en nuestro sistema trifásico, nuestra energía, nuestras fases totalmente sincronizadas, pues pueden existir aditamentos que no permitan este beneficio. Entonces, ese resultante movimiento de electrones que va a través de un conductor, cuando sufre anomalías, ya sea en su ciclo, en su frecuencia, en su tiempo y en sus diferentes ciclos, me va a parametrizar que empiecen a nacer estos armónicos. El punto ciego el punto ciego que todo esto me va a generar cuando no se está midiendo es que la mayoría de las instalaciones que confían en esa medición directa, sin análisis, su equipo va a entregar solamente mediciones RMS, energía activa, corrientes promedios. Pero ahí en ese momento estamos operando a ciegas, porque todas esas perturbaciones transitorias y armónicas que podíamos ver en este slide, pues no van a ser puestas a disposición para lo que tenemos que hacer con todo lo que se refiere a esas perturbaciones y a esa basura eléctrica que manejamos, ¿no? Básicamente llegamos, aquí empezamos a tocar de puntos en los que nos cuesta, ¿no? Digamos, esto lo van a escuchar bastante en esta capacitación, y es los puntos en los que nos cuesta. La mala calidad de energía no es solo una anomalía técnica. Básicamente, cuando estamos viendo una mala calidad de energía, estamos viendo una serie de aditamentos que están directamente involucrados en lo que es las paradas de planta no programadas, la pérdida de producción, la destrucción de activos, porque nosotros en un momento dado, no nos damos cuenta de cómo se está dañando, digamos, ese motor de esa banda extrusora que es bien importante en mi proceso, cómo se está dañando esa motobomba, que es la vital en toda mi cadena de producción. No estamos mirando eso porque ahí no se va a dañar inmediatamente, pero pasando el tiempo y con estas fallas recurrentes, vamos a caer en eso, en que haya una destrucción de activos. Siempre me gusta colocar un tipo de ejemplos porque hay diferentes industrias y lo que a veces más nos duele es el signo pesos y la ineficiencia por esos errores de medición. Una cosa es cuando yo llevo en mi banda, lo coloco este ejemplo, llevándolo a que cada industria tiene su parámetro digamos, y su norte establecido de lo que quiere manejar como una necesidad de tener ese monitoreo. Básicamente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una banda en la que viajan un molde de galletas, si por X o Y motivo de perturbaciones eléctricas en esa banda hay errores, simplemente se van a perder 4 o 5 galletas al final de la banda, si es un error que no vemos. El tema es que si ese error lo vemos en una plataforma en el mar, en la cual estemos haciendo bombeo de petróleo, ahí no se están perdiendo 4 o 5 galletas, se está perdiendo millones y millones de dólares. Entonces es donde nosotros, no quiero llevar el ejemplo a lo que puede ser un alimento a plata, no, por favor no tomen por ahí el ejemplo, sino básicamente es el dolor y el grado de dolor que puede llegar a tener la falta de tener ese buen foco de la medición. Entonces, por eso de ahí necesitamos tener muy claro ese parámetro del por qué medir. Penalizaciones, los múltiples normativas que tenemos por factor de potencia, por inyección de armónicos en la red, por energía reactiva y activa que nosotros no estemos por fuera de parámetros establecidos, nos van a llevar básicamente a esa ineficiencia, a esos errores de medición y pagos de consumo de algo que en realidad no tendríamos que estar pagando porque es una energía parásita. Cuando digo una energía parásita, digamos, lo enfatizo, es porque esa energía
la estamos pagando, pero ojo, esa energía no la estamos consumiendo, no la estamos aprovechando. Entonces, ahí, digamos, ya empezamos a hablar aquí en este slide de fugas de energía y fugas de dinero. ¿Cómo empezar a mitigar todos estos temas que nosotros estamos llevando a cabo? Básicamente, con la frase que nos demarca esta capacitación, y yo digo que nos marca el día a día. Ahora, no se puede gerenciar lo que no se puede medir. Hoy en día todo lo queremos medir en temas de salud, en temas de videovigilancia, temas de industria 4.0 para los SCAD de las empresas, temas vehiculares, financieras, ni se diga con todos los temas de ERPs, todos los temas de dashboard contables que se requieran. Por esto necesitamos tener una base de medición que esté acorde a lo que nosotros tengamos como know-how de empresa. Es fundamental mantener el ciclo de mejora continua, es vital en todos los parámetros, y no solamente aquí, si ya no nos salimos un momentico de la energía, y básicamente el ciclo de mejora continua está básicamente en medir lo que estamos haciendo, analizar qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, y definitivamente actuar. Nada gano yo con tener, otro ejemplo que siempre coloco, el reloj inteligente que ustedes en este momento tienen en su muñeca, el cual tiene para tener 85 tableros, y yo en realidad necesito que actúe para 5 tableros, pero ya estoy actuando. Y la mente humana da para eso, para que pueda estandarizar esos dashboard que vayan focalizados, esas pantallas de ese reloj, para que vayan focalizados a lo que quiere, a lo que uno quiere monitorear, lo que uno quiere ver. El monitoreo avanzado es la base de cualquier estrategia de reducción de costos, de mantenimientos predictivos y el cumplimiento de metas de sostenibilidad. Ahí volvemos al tema. Si queremos que ese monitoreo en realidad me dé data para yo poder trabajar sobre esa medición, es vital trabajarlo, pero con el cumplimiento de metas y que esté enfatizado en tema de normas. O sea, no podemos hacer la medición ni efectuar una serie de acciones que no vayan en pro a hacer esa reducción de costos y a mitigar esos posibles problemas que yo vaya a tener por esos posibles faltas de mantenimiento. Para finalizar esta diapositiva, esta frase me parece vital, es medir es la base para mejorar, controlar y tomar decisiones efectivas. Recuerden que aquí los datos pueden tener muchas bases. Aquí puede estar diciendo básicamente que tengo la presión supremamente mal, pero si yo no hago hago este actuar, nada saco con que esto me bote miles y miles de millones de datos. Si no, simplemente hago algo por bajar esa presión arterial, ¿no? Entonces, si no tomo mis drogas, y en este caso yo no hago el monitoreo energético y no voy a las cargas críticas en donde puedo tener un análisis, donde puedo llegar a hacer esa acción correctiva, no estoy haciendo nada básicamente. Trabajamos el concepto ya de lo que es la medición, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la medición, estamos hablando involucrándonos en el tema energético, estamos hablando de cuando hacemos la medición en lo que denominamos, en Colombia se llama aguas arriba, creo que en Perú también, cuando hablamos de nuestro transformador general, ¿cierto? El transformador de alimentación, el principal. Aquí estamos haciendo una medición. Pero llegamos a la definición que hay un proceso que puede llegar a ser todavía más importante que la medición, y es la submedición. La submedición es el monitoreo de todos los puntos eléctricos que están por debajo de ese tablero eléctrico, de ese medidor principal, y es en el cual yo puedo entrar a hacer análisis y tener información detallada. ¿Qué pasa en la mayoría de empresas? Las acciones van aquí. Si veo hasta de pronto que me están sancionando, que la empresa utility me está sancionando por temas de energía, de fugas de energías parásitas, de energía activa, que yo esté superando los valores establecidos, coloco aquí un banco de condensadores, coloco aquí un banco de resistencias dinámicas, todo ese tipo de temas, pero ¿en dónde en realidad está el problema? Aquí. Tengo que venir a solucionarlo donde es. Aquí me dice, ¿dónde está llegando esa cantidad de armónicos? Lo está proporcionando esta carga, esta motobomba, esta extrusa, lo está dando esta motoválvula.
Entonces, con la medición, con la submedición, perdón, que yo tenga aquí de estos diferentes puntos y que es uno de los títulos con el que bien comenzaba esta capacitación, Rocío, es donde vamos a estar digamos, certeros en poder atacar el problema. En la medición no alcanzamos. En la submedición sí podemos a poder tener esa posibilidad. Esa eficiencia energética que nos va a llevar a lo que hablábamos de poder cumplir con ser una edificación ISO 50001, poder tener facturación por áreas, hacer reportes que me van a llevar a atacar el problema, repito, a donde es parametrizado, hacer esos mantenimientos correctivos o hacer esos mantenimientos predictivos que yo necesito y a tener una serie de alarmas que más adelante vamos a ver lo importantes que pueden llegar a ser para el tema de llevar esa eficiencia a temas de costos. Básicamente, ¿por qué la submedición? Necesito, con lo que yo les mostraba acá, saber cuál proceso es el que en este momento tengo fuera de rango. ¿Por qué se está consumiendo tanta energía? ¿Qué está pasando en mi área administrativa cuando estoy viendo en mi análisis de monitoreo que hay consumos a las 11 de la noche? Están dejando prendidos aires acondicionados, hay una impresora que está haciendo un trabajo que no debe hacer. ¿Cuál es la eficiencia de que estoy teniendo con estos equipos? ¿Por qué se me dañan tanto mis equipos electrónicos? ¿A qué me puede llevar mis hábitos de operación en cuanto impacta mi factura eléctrica? O sea, digamos, este punto 5 es importante. Si yo voy a implementar algo, ¿cómo me va a impactar? Y más adelante hay una interesante diapositiva sobre el tema de ROI, y es que cuando yo pues quiero hacer algo, quiero que tenga un ROI. Si el apagado del aire acondicionado cuando salgo está acorde a como debería estar, y todo este tipo de temas, certificaciones y normatividades que me pueden llevar a este éxito. ¿Necesitamos análisis y monitoreo en real time? Sí, claro, porque no solamente que digamos lo que decíamos con el equipo de campo con la pinza, sino un análisis y monitoreo real time también se puede hacer con este tipo de medidores que nosotros establezcamos en esas cargas críticas, en esas cargas que llevemos, en donde necesitamos llevar un registro y en donde va a quedar un consecutivo, una sumatoria de esos monitoreos de real time, en los cuales esa submedición, como la vemos acá, puede estar parametrizada, en nuestro caso inclusive con un solo equipo, que puede hacer dos temas importantes que ya los hemos explicado, y es que con un solo equipo puede hacer la medición aquí en el principal y puede hacer la submedición en mi tablero de distribución. Como hemos avanzado hoy en día, pues básicamente nosotros antes teníamos que la submedición necesitaba un tablero completo en las temas de distribución. Hoy en día, dentro del mismo tablero de distribución, yo puedo tener un equipo de estos y hacer mi medición y mi submedición. ¿Para qué? Para llevar todo el análisis de esta data en la cual voy a llevar todo ese tipo de manejos en los cuales voy a ser exitoso y sobre todo le voy a dar rentabilidad y eficiencia energética a mi empresa. Ese monitoreo, ¿a qué me va a llevar? Vamos a empezar a identificar temas, ¿no? Ya vamos en que necesitamos identificar armónicos, trascientes, todo ese tipo de temas. Pero es importante saber que a pesar de que la medición nosotros la tenemos que hacer desde la generación donde están todos los expertos en energía, los más exigentes, están acá, están en la transmisión, en todo lo que es la transformación de alta, media, media, baja, y ya en la parte de distribución eléctrica, en donde necesito tener medidores que me den esa serie de aditamentos como la calidad de energía, control de motores acá, el PMU, que es un tema que ya está trabajando en la cama y con el cual ustedes pueden tener un tema que está a la vanguardia y es el tema de sincrofasores. La transmisión, la transmisión que básicamente se vuelve en ese agente en el cual pueden empezar ya a existir muchísimas de las perturbaciones que pueden llegar a nuestras cargas, aquí empiezan a crearse, y pues ya en la distribución. Pero en realidad yo dónde voy a haber clasificado en dinero mi control de pérdidas, ya en lo que es la parte de distribución, ¿no? Y distribución la digo desde la transmisión cuando tengo ese tipo de clientes libres, tipo fábricas, en las cuales llegan y reciben en media tensión, o ese cliente final que es regulado, en el cual, aunque maneje una segunda
tasificación y una segunda transformación de energía, que aquí me puede dar un aislamiento galvánico, de par galvánico, todo este tipo de temas, aquí en este tipo de cargas puedo llegar a tener menos perturbaciones de las que puedo llegar a tener acá. ¿Por qué? Porque aquí en este punto pueden venir basura eléctrica, tanto de aquí de la transmisión y de la distribución, como la propia que pueda estar generando mi cliente libre. Y ahí es donde necesito yo empezar a tener ese control de pérdidas, identificar qué pasó este lunes, porque hasta ahora se dio este consumo, estaba planeado, o algo más crítico, qué está pasando todos los días de 11 a 12 de la noche. ¿Qué está pasando? Y esto solamente lo puedo hacer con un software especializado que me empiece a arrojar esa data, que no voy a hacer nada productivo si tengo a alguien mirando millones y millones de datos cuando no los puedo tener organizados en un dashboard, en un mapa de calor, en un cuadro de barras de un cuadro de barras de consumo eléctrico, etcétera, ¿no? Necesitamos análisis, medición y monitoreo. Esto creo que esta gráfica, algunos la han visto ya en LinkedIn, por ahí rodando. Ha sido un éxito porque en Europa nos han preguntado sobre esa posibilidad de que nosotros damos, de que con esa submedición nosotros tengamos un equipo en el cual podamos hacer una medición de todas nuestras cargas, identificar sobrecorrientes, identificar armónicos, identificar si las protecciones están adecuadas, tener esa medición con altos parámetros de precisión al poder tener y hacer una medición con hacks. Y de ahí, ahora sí empezamos aquí a hablar ahorros como tal. Con todo este tipo de submedición y de análisis de la data, podemos empezar a tener ahorros y optimización en un 80% de espacio. Aquí está un ejemplo de cómo eran nuestras mediciones antes. Aquí están cómo los puedo yo ahora concentrar en un solo solo análisis de submedición que puede estar, como les decía, dentro del mismo tablero. Entonces hay una reducción de espacio. Hay una reducción en costos de instalación completamente, porque repito, este equipo va aquí colocado en el mismo equipo de distribución, y todos esos registros de fallas y alertas van a poder tener una tasificación, un manejo de curvas que son tan importantes en el viaje eléctrico, y todas esas alertas de sobrecorriente para evitar paros no programados y todo lo que pueda estar yo deteriorando este CAPEX que tengo en mi empresa, ¿cierto? Todo este tipo de comparativa de eficiencia energética básicamente llevada a Industria 4.0, cuando la clasifico y la monitoreo, es lo que me puede llevar a tener éxito en todo este valor de monitoreo. Aquí también debemos ser específicos, digamos, con lo que nosotros queremos. En el mundo que estamos manejando actualmente a nivel de las diferentes marcas de medición y de las diferentes soluciones que nos ofrecen, siempre nos dicen, no, es que medición de energía, todos los medidores deben tener calidad de energía. No, esto no es cierto. Una cosa es la medición de energía, que es el consumo, cuánta energía consumo, cuántos kilovatios en reactiva estoy manejando, qué costos asociados tengo de ese consumo, e inclusive pueden llegar hasta el factor K en corriente y teniendo una tendencia, pero lo que no puedo llegar yo es a tener un análisis de calidad de energía. Ese es otro tema. Entonces, esto debemos ser claros y saber nosotros en nuestra industria, en nuestro cliente, o en el caso de ustedes que manejan ese tipo de CAPEX, que ustedes quieren zonificarlo, digámoslo así, estratificarlo por orden de importancia dentro del proceso productivo de la empresa, es decidir si se necesita o no necesita con calidad de energía. Si es una medición de energía normal, podemos tenerla como les decía, pero si vamos a entrar a manejar armónicos, distorsiones, variaciones, flickers, todo este tipo de temas, ahí es donde necesito saber qué hacer y qué colocar, un medidor o un medidor con PQ. Entonces, por favor, que aquí, digamos, ustedes sean bien exigentes con la información que ustedes piden a sus áreas ahí requiero calidad de energía o no la requiero. De acuerdo a mi problema, ¿es suficiente tomar estos datos o cuáles necesito? La normatividad es bien importante, la normatividad con la que funcionen y ustedes quieran hacer sus informes cuando ya se involucre calidad de energía.
Una cosa es la norma americana, otra cosa es la norma internacional, si la quiero dejar con IEC, y otra cosa es la norma europea, ¿no? Básicamente, en los estudios que pues hemos hecho y desde SATEC y en las licitaciones que podemos participar, vemos que a veces una es complementaria de la otra. Una puede ser más exigente en el tema de flicker, de trascientes, y así, digamos que se puede manejar este tipo de temas. Ya teniendo esas mediciones, empezamos a también hacer ese análisis con demanda máxima del transformador. ¿En qué momento yo tengo mi transformador tiene el mayor pico de demanda? Las conexiones de salida de las cargas están adecuadas. Quiero hacer un análisis de esos consumos, en dónde estoy teniendo mayor consumo. Si, digamos, en este caso, el clúster 6 sí es el que yo estoy requiriendo más consumo. ¿Por qué están apagados? Hay una mala conexión. Entonces empezamos, digamos, en una forma ahí, aguas arriba, y es demanda máxima del transformador. Empezamos con ese análisis de que venimos haciendo, a tener entregables en que necesito yo tener reportes, ¿no? Reportes de todo eso que he verificado y del cual hemos hablado. Básicamente necesito ese reporte por demanda, ese reporte por horas. Ya, digamos, si estamos hablando de que a mí me exigen que ese reporte vaya 15 minutal, yo lo necesito diario, esa entrega para pues, digamos, para ese fundamento. Entonces, ese es un tipo de reporte que requiero y que necesito estandarizar, ¿no? Necesito un reporte con lo que les decía, con calidad de energía. Yo no, digamos, una persona analizando miles y miles de datos, no, yo la necesito analizando en dónde estuvo la anomalía que él vio, si yo puedo filtrar, a dónde está, ese análisis vectorial me puede llevar una alarma. Aquí estoy en desfase de fasores, o en una simple, en una curva Sibema, podemos detectar ese punto en el que estoy fuera de rangos. Yo sé que aquí van a aparecer muchos puntos en los que estoy en rango. Esos, digamos que no me interesan porque eso significa que estoy funcionando bien, pero tengo que empezar a atacar esta cantidad de dips, de sacks, swells que yo veo aquí, tengo que empezar a atacarlos. Los reportes de CO2, les repito, como comenzábamos, perdón un momento, lo que decíamos, el tema de sostenibilidad, básicamente no tiene que ser manejado como una moda, sino estos displays que estoy manejando de CO2 me están llevando a tasas de conversión en las cuales yo pueda hacer efectivo para saber dónde atacarlo. Si lo que pasa es que mi incremento en energía está haciendo en mi área de horno, si todo lo que es mi tema de desechos eléctricos lo estoy manejando bien. Los dispositivos con ese indicador de CO2 se están volviendo cada día más exigentes y son dispositivos que deben tener una tasificación. Repito, y volvemos al principio de la capacitación, lo que no se mide no se puede controlar y no se puede tener una acción. Y también es aplicable al cálculo, el CO2 también es aplicable al cálculo con TOW, es decir, con Time of User, es decir, yo como puedo tener zonas de consumo, perdón, tiempos de consumo, áreas de consumo, como puede ser área valle, área pico, que puede ser, el área pico es cuando tenemos consumos energéticos de 5 a 8 de la noche. Asimismo los podemos tener en el análisis de CO2 de lo que yo estoy entregando a nivel energético de mi empresa y los malos consumos que tenga. Reportes con tiempos customizados. Una cosa es, y aquí también ya entramos a involucrar a la parte administrativa. Nosotros desde nuestra área de mantenimiento podemos estar dando todas las facilidades y la información y la data para tomar decisiones, pero ellos tienen que empezar a meterse en los conceptos y a estandarizarlos y a volverlos como cultura organizacional. Y eso se puede hacer con data customizada por semanas, por meses en consumo, puede ser, digamos, por niveles de consumo por áreas. Es decir, lo que les comentaba cuando veamos los aparatos productivos, una cosa es lo que yo puedo tener en el momento en el que yo reciba informes de mi área de producción, otra cosa es mi área IT y otra cosa es de mi área almacenamiento y logística y la administrativa. Entonces ahí es donde empiezo a generar esos reportes y pues esos tiempos pueden ser y deben ser customizados para algo fundamental, y es que aquí en el tema de eficiencia energética, aquí la comparación no es nada odiosa. La comparación es bien importante y necesaria para entender las buenas o malas prácticas
que nosotros estemos llevando a nuestra industria. Básicamente, si digamos que en el momento en el que yo hago una inversión y vi que se bajaron los armónicos y vi que mi tabla de manejo energético estuvo acorde, si alguien de administrativo llega y ve que los precios estuvieron acordes a la planificación de lo que yo tengo como inversión, entonces voy a establecer que cuando entro a comparar esa línea de buen funcionamiento y aquí tengo alguna de mal funcionamiento, esa diferencia me debe decir algo, debe decirme algo y me tiene que llevar a decir, aquí ocurrió algo, estaba dentro de la norma, de lo que preveía, no estaba dentro de lo que preveía, por favor, ataquemos este punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta caída? ¿Por qué este consumo energético no fue así? Es decir, aquí le repito, la comparación no es nada odiosa, es necesaria y es bien importante. Fundamental el tema de los reportes y de esos reportes notificarlos, ¿no? Hay diferentes formas de notificarlos. Si mi carga crítica sufrió un evento por 20 microsegundos, esa no hay necesidad digamos, de notificarla. Pero digamos que si tengo un problema de fluctuaciones de SAC de Suel en mi carga crítica del orden ya pasamos a los 800 milisegundos o casi que toca el segundo o subimos el segundo, por favor avísele a la persona de mantenimiento, que llegue un correo a la persona de mantenimiento, pero si ya vemos que es máquina parada, tiene que saberlo. Mantenimiento administrativo y en casos como en industria pesada, tiene que llegar hasta el CEO ese tipo de alarmas por temas de producción. Entonces, las alarmas de esas notificaciones me van a ayudar a poder controlar toda esa cantidad de data, porque imagínense ustedes llevando todas estas comparaciones y todos estos datos a llevarlos a un solo dashboard. Necesitaría miles de ojos ahí para estar pendiente de todo lo que tengo. Entonces, de ahí que los dashboards personalizados por cada área, por cada funcionario, y en este caso, las alarmas con sus niveles de importancia pasan a tener una prioridad en todo lo que es el manejo energético y el manejo de la eficiencia energética. Esos cuadros de control que acabamos de ver deben llevar unos entregables, ¿no? Y es decir, con esos comparativos y todo lo que acabamos de ver, es decir, estoy funcionando bien, ojo porque estoy consumiendo mucho más de lo que debía en este mes, el consumo actual que yo debería tener es mi base de línea, el actual es este, estoy bien, pero si hay alguna diferencia, debería tener una alarma y un proceso. Eso a nivel de control administrativo, ¿no? Nuestros dashboard de consumo, nuestros dashboard de todo lo que es mantenimiento, prevención, todo lo que es el cuidado de CAPEX, toda esa parte va a estar aquí. Y pues en la parte de los dashboard que yo requiera a nivel de ingeniería y a nivel de mantenimiento de la empresa, voy a requerir todo lo que es el manejo ahí sí, los encuentros de SAC, SWELS, toda la parte de análisis vectorial, toda la parte de fasores, y pues de ahí vamos a empezar a atacar los problemas, ahí vamos a empezar a atacar los problemas yéndonos al área en la cual nosotros tengamos ese tipo de cargas críticas. Por ejemplo, en este caso tenemos un diagrama de planta de tratamiento en donde puedo identificar si a nivel energético estas motobombas y este tipo de cargas están funcionando perfectamente o si no, debo atacarlas por medio de esos cuadros de control y entregables que yo tengo. Aquí, digamos, hay una base ya final de control de entregables, que es lo que yo voy a tener y lo llevo ya. Esta capacitación la quise enfocar, digamos, para todo lo que es el componente de una industria. Y es que se ataque desde la parte eléctrica, que es donde estamos con Nakama dispuestos a poder solucionar todo ese tipo de temas, a entregarles esa data a ustedes, pero también tiene que estar, les repito, involucrada la parte administrativa. Y de aquí es que esos cuadros de control sean tan importantes y se involucren al ERP de la empresa, porque básicamente esos dashboards personalizados y con foco en cada área que veíamos anteriormente, me van a llevar a tener fundamental estrategias puntuales, medición o análisis de consumo de calidad de energía cuando así se requiera, si es medición o si es análisis, protección, mantenimiento de los activos productivos de la empresa. Lo más importante,
el actuar, recuerden lo que les he repetido en esta capacitación, el actuar sobre todo ese tipo de basura eléctrica y los tipos de temas que en los que yo en la forma que pueda actuar a nivel de mi productividad energética, arrojando análisis de data y de todo ese tipo de temas que yo vaya a manejar. Cuadros de control para las acciones correctivas y preventivas de ese CAPEX estratégico. Es bien fundamental llevar un control de ese tipo de temas. ¿Qué hacer para todo este tipo de anomalías? Y ya después de tener toda esta data, de haberle analizado, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros a analizar y a entregar las acciones correctivas, como pueden ser filtros activos, que pueden manejar el tema que hablamos de armónicos, filtros pasivos, UPS con todo lo que son respaldos para SAC, SUELS, en el caso de que sean online, en el caso de que no lo sean, tener esa posibilidad, aunque sea, de mitigarlos en fuentes de información. Transformadores de aislamiento, tanto galvánicos como el convencional, hacen que básicamente el aislamiento de eléctrica de la carga va a ser, como su nombre lo dice, que se aísle ese tipo de basura eléctrica y digamos cada quien sea capaz de controlar su basura aguas arriba o aguas abajo. Entonces es bien importante poder tener ese tipo de temas. Los bancos de capacitores, pero en realidad donde los debemos tener, no siempre en la medición, sino también, si es posible, si debemos cuidar una carga que es muy alta y vamos a trabajar ese tipo de tema focalizado, manejémoslos en base a submedición, no solamente a medición. Acondicionadores de línea, fundamental que nos llegue una onda estable para que nuestros equipos trabajen bien, es lo que yo le denomino, y hemos hablado del tema de alimentar bien nuestros equipos con buena energía, los supresores de trascientes y pues todo lo que tenemos nosotros con sistemas de monitoreo en calidad de energía. Y el análisis de la data, porque digamos que, perdón, cuando manejamos todo este tipo de soluciones y hacemos estas acciones, no podemos dejar de estar monitoreando y de hacer un feedback constante de todo lo que está ocurriendo en nuestra red. Entonces, por eso aquí al final se coloca este sistema de monitoreo, así digamos, esté después de todas estas buenas prácticas que hagamos para proteger nuestra carga, pero el mantenimiento debe ser constante porque la electricidad puede generar en cualquier momento fluctuaciones o anomalías que debo trabajar. Es por eso que el monitoreo en tiempo real y un monitoreo con análisis me va a llevar a detección temprana de problemas y tiene que ser totalmente recurrente y nunca, digamos, con la posibilidad de no estar analizando lo que estoy cuidando de mi CAPEX. En conjunto con esto, nosotros podemos actuar desde nuestras áreas haciendo todos estos acondicionamientos y llevando todo este monitoreo con esa medición y acuérdense, importante, muy buena submedición. Pero esto lo dejo pasar a la conciencia administrativa, en donde básicamente haya un compromiso de la dirección para establecer políticas energéticas, liderazgo por áreas, planificación energética. Digamos que la planificación energética está muy dada en las industrias a que en algunos casos sea reactiva. No, tenemos que pasar y ser conscientes a que por medio de medición y de análisis de data tiene que ser proactiva y no reactiva. El monitoreo y control que ya hemos hablado, debemos llevar el tema de sostenibilidad, hacer la capacitación y concientización de las buenas prácticas donde debemos conectar lo que se debe conectar. Este puede ser un ejemplo, pero digamos, después de todo estas buenas prácticas, lo mejor es estar siempre en evaluación y mejora continua, lo que les estaba diciendo aquí, y es que el ciclo el ciclo de la eficiencia está basado en eso: recibir data, analizarla y actuar. Y de ahí hacerla el ciclo de mejora continua con las acciones. ¿Para quién es una prioridad la eficiencia energética? Esta es una pregunta, digamos, es muy obvia. Ustedes me van a decir, no, pero ¿por qué coloca algo tan obvio? Pero es que es bien importante porque aquí es donde la eficiencia energética, desde nuestros hogares hasta cuando llevamos digamos, a un cliente de industria pesada, a un cliente oil and gas, a un cliente food and beverage, a un cliente de minería, transporte, todos tienen que apuntar a trabajar procesos eficientes. Este tipo de industrias son las más exigentes cuando se trata de cuidar su CAPEX. Y por eso, cuando se habla de empresas rentables, necesitamos tomar decisiones argumentadas con sistemas inteligentes de monitoreo
energético que nos pueden llevar a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces aquí, como vemos, grandes industrias, pero también importante el sector constructivo, el tema comercial, el tema de buildings, donde necesite ver mi productividad, sacar la factura de si en realidad esos locales que tengo están siendo efectivos, y todo eso lo puedo hacer con esa submedición, ya sea por pisos, por número de pisos, por torres, por locales, teniendo una facturación de esa, repito, submedición. Cuando hacemos, digamos, básicamente el otro tema que suena muy lindo es el ROI, pero nosotros básicamente cuando invertimos, cuando hacemos algo, todos queremos tener un ROI, y eso pasa a ser fundamental en el momento en el que yo quiero tener un retorno de mi inversión, pero con algo tasificado. Sí, usted va a tener un retorno de su inversión, pero a 12 años. Uy, no, pero yo hice una inversión para que fueran mucho menos tiempo. Entonces, de ahí ese ROI, por favor, establezcalo a cuánto tiempo. El ahorro típico en tema de energía es, por bajo que se tenga, es del 12%, pero repito, ese es el factor mínimo, porque con temas, por ejemplo, solares, se llegan a tocar temas de hasta 27 a 27, 35, 40%, de acuerdo al tipo de cargas críticas que yo maneje en temas con energías limpias. La recuperación de costos, esa facturación precisa, porque esa facturación precisa de inquilinos o áreas establecidas, es la que mejor me puede llevar a dónde tengo que atacar primero. Básicamente nuestra área administrativa nos puede decir, bueno, usted, digamos, maneja todo lo que es el área energética en esta empresa, pero necesito, en este momento yo no puedo arreglar todo. Por favor, tasifíqueme qué necesitamos arreglar de una manera no urgente. Ojo, el concepto de urgencia aquí no prevalece, sino el concepto de importancia. ¿En dónde debemos hacer hacer la inversión, pero en orden de importancia, no de urgencia? Cuando hablamos de ROI es bien importante que en este tema de eficiencia energética lo llevemos a temas importantes y no urgentes. Mantenimientos reducidos con todas las alertas de que vimos en las anteriores diapositivas, y cumplimiento de soportes, parametrización y todo el tema local a nivel de exigencias de normatividad. Básicamente, para terminar, para cumplir, me les estoy pasando ya unos 5 minuticos porque ya entramos a las preguntas, pero pues es bien importante que ustedes se les quede esta parte para lo que es la eficiencia energética. Es muy importante hacer una medición, un análisis, es bien importante, pero también es importante hasta actuar. En conjunto con Nakama, les damos todas las posibilidades en el portafolio que ellos manejan con SATEC, de todo nuestro portafolio, para que ustedes hagan toda esa medición. Nos prestamos con todo nuestro software para que ustedes hagan el análisis y de ahí puedan ustedes tomar esas acciones. Aquí en estas acciones no estamos nosotros, estamos hasta el análisis, pero una muy buena acción, y ojo con esto, repito, una muy buena acción es empezar, porque la acción debe ser: señor CEO, señor jefe de mantenimiento, necesito medir y analizar para tomar decisiones. De ahí que la eficiencia energética, la reducción de costos y la serie de certificaciones no deben ser una aspiración, deben ser datos reales con una data específica que me lleve a dashboard, a cuadros de control que me permitan tomar las mejores decisiones. Básicamente, transformemos toda esa cantidad de data en decisiones con Nakama, con SATEC y el Expert Power que nosotros manejamos de todo lo que es esta eficiencia energética. Muchas gracias a todos y quedo atento para las preguntas. Me pasé 3 minutos, Rocío. No te preocupes, Juan Carlos. Definitivamente ha sido un contenido de mucho valor. De hecho, que también aquí todos los participantes lo han podido notar, lo han podido asimilar. Vamos a pasar, como tú bien dices, ahora a la ronda de preguntas, ¿no? Si es que hubieran, quedamos atentos. Hay un pequeño... Hay un enlace o hay una parte dentro de lo que es el propio webinar para lo que es preguntas y respuestas, ¿sí? Así que los invitamos a que nos puedan dejar sus preguntas y que Juan Carlos pueda absorberlas. Creo que no hay preguntitas. Si es que todo ha quedado bastante claro, Juan Carlos, al parecer.
Bueno, no, de verdad, muchas gracias y quedamos atentos en Muchísimas conjunto con el gracias. equipo de Nakama para poder satisfacer esas necesidades en las cuales ustedes estén pensando en que sus industrias den ese paso a ser totalmente eficientes energéticamente. Tal Hay vez una no se animen a hacer preguntas pregunta. por micrófono abierto, pero pueden hacerlas en el chat. Sí, de hecho sí. Está habilitado el chat, como dice el ingeniero, y también está habilitado la sección de preguntas y respuestas. No sé si todos los participantes tienen acceso al chat. Sí, todos tienen acceso al chat, ingeniero. De hecho, ahí nos agradecieron, muchas gracias, dice Juan Calderón. Muchas gracias a ti, Juan, por la participación en él Ujú. y a todos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por finalizado este espacio. Nos agradecen. Muchísimas gracias a ustedes por la participación y por el tiempo también. Esperamos que, como dice, Rocío, hay una pregunta ahí de Robert Puma. pregunta. Vamos a ver. El chat. Sí. Sí, hay una pregunta, Juan Carlos. ¿Cómo podríamos solucionar el tema de cobertura de la telemedición para fines de eficiencia energética? Bueno, básicamente la telemedición o medición, si entiendo bien, por favor, la persona que está preguntando, por favor me dice si estoy abordándolo bien. Telemedición a nivel de la diferente sensórica que manejen, ya sea inalámbrica o alámbrica. Nosotros en conjunto con Nakama tenemos esa posibilidad de que ustedes viajen por esa información a través de diferentes redes y sobre todo a través de diferentes protocolos, como lo son Modbus, DNP3, Bagnet, uno digamos que está teniendo mucha fuerza en este momento en el mundo industrial, por lo que es rapidez y viabilidad en su contenido, y es el IS 61850. Entonces, toda esa telemedida y toda esa data que se pueda llevar para generar toda esa concentración de datos y llevarlos a nuestros principales datos de control, que tú me preguntas, y lo podemos llevar y sectorizarlos para esa eficiencia energética hacia las diferentes telemedidas que tú estés llevando. Ejemplo, si a nivel energético estás manejando temas de agua, si quieres hacer esa telemedida con controles, flotadores, puedes tener en este tipo de dashboard esto que se relacione en cuanto a consumo energético versus lo que es el funcionamiento de la motobomba, o si quieres hacer conteo a nivel de flotación de líquidos o de gases, todo ese tipo de tema. En cuanto a telemedida tiene que ver, lo asocié a sensórica, pero por favor me corriges si estoy bien. Sí, bueno, nos dice Robert que es para fines de realizar balances de energía, de consumos eléctricos de la SEDS, consumo de clientes. Ahí no lo Bueno, entiendo. perfecto. Entonces, Ujú. en cuanto a consumo energético, nosotros tenemos todas las posibilidades con nuestro software y el software que maneja Nakama, el cual ya tiene una experticia en diferentes conceptos, Robert. Primero es en detección temprana, en ese análisis de la data, en donde aquí, por ejemplo, puedo ver que el 11, el 12 digamos, una vez mensual, me va mandando a mí un reporte de esa telemedición que tú me solicitas. Adicionalmente, yo puedo tener esa medición por meses, como la podemos tener acá, llevarla a dashboard. Perfecto. ¿Puedo mostrar un momento? ¿Me puedo pasar un minutico, Rocío, para mostrarles? Sí, por supuesto, Juan Carlos, no hay problema. Dame un segundo. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla ya. Sí, Juan Carlos, se ve tu pantalla. De hecho, también tenemos otra Bueno, preguntita de Alexander mira, Schechter. Mira, Luego te Robert, la... aquí básicamente te voy a mostrar cómo se pueden hacer aquí en nuestro software las diferentes mediciones guardados en una database. Si yo quiero ir a mirar qué pasó en un submedidor, uno es especial,
voy a tener consumo, si quiero ver la energía activa como lo que estaba mirando, voy a tener la posibilidad de hacer los diferentes monitoreos. En este caso, por lo menos, quiero ver qué ha pasado en un área específica de tiempo. Me notificaron que hubo un daño, ejemplo, sábado 10 de la noche. Yo puedo ir con este software, analizar, ver esa área, el pasado mes que pasó, o un día específico, y poder hacer ese análisis de esa data que va a ser bien importante y que al final voy a poder sectorizar todo este tipo de temas, ¿cierto? Como lo acabas de ver acá. Dirá Robert, bueno, aquí en este momento son solo datos, ¿cierto? Entonces, sí. Aquí es donde está contestada tu pregunta. Ya venimos de los datos y aquí ya puedo hacer la submedición y todo lo que yo quiera manejar a través de consumo. Entonces entra el tema de mi eficiencia energética con semáforos, con mapas de calor, con curvas IBEMA, en donde yo pueda analizar dónde tengo que atacar esa eficiencia y en qué sectores estoy teniendo consumos que puede que no estén establecidos. Entonces, con toda esta data y con todo este manejo, yo voy a poder tener ese tipo de análisis y que me van a llevar al tema de la eficiencia, como bien lo nombra Robert, con la telemedida. Por favor, me confirma, Robert, si fui claro. Si no, tranquilo, repregunta sin problema. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra preguntita, mientras que Robert nos confirma si todo quedó claro. Nos la hace Alexander Chekya. ¿Es posible integrar medidores de otros fabricantes al dashboard de SATEC? Y Robert nos dice que sí está clara toda la respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, con respecto a la pregunta, sí es posible y es mixto. Para que me recuerdas, Alexis, me dijiste, ¿cierto? Alexander. Bien, bueno, perdón, Alexander. Tanto yo puedo traer aquí a mi plataforma de Esper Power, a mis dashboard, puedo traerlos aquí en mi plataforma, todo lo que de otras marcas. ¿Qué les pido yo? El mapa Modbus. De SATEC y Nakama, ¿qué les puedo decir? Que en este momento somos tan abiertos a que si hasta de pronto otro software de medición quiere tener la data de nuestros equipos, ustedes en este momento, por la página de SATEC, aquí, por la página de SATEC, ustedes en este momento ya pueden tener todos los mapamodbus de los equipos que nosotros manejamos. Por ejemplo, si quisieran el PM135, que es un medidor que no tiene calidad de energía, es medición, y aquí ustedes ya tienen el mapamodbus del equipo. Es decir, generalmente nosotros que requerimos de los otros equipos que ustedes nos traigan para colocarlos en nuestra plataforma, el mapamodbus del equipo, para poder nosotros integrarlo. Y lo mismo, si ustedes quieren integrarlo a otros equipos, nuestros equipos de medición, ya tienen ustedes por default nuestro mapa Modbus. Es decir, que sí se puede hacer, Ale. Bueno, creo que no hay. Ahora sí, creo que ya se han absuelto todas las preguntas que quedaban pendientes. Y bueno, agradecerles una vez más a todos por la participación, por el tiempo que nos han podido brindar. Esperamos que toda la información que nos ha compartido Juan Carlos el día de hoy haya sido de valor y de interés para ustedes y evidentemente les permita seguir fortaleciendo algunos conocimientos y también poder tener más soluciones innovadoras en su toma de decisiones, ¿no? Y evidentemente también, sí, Robert, vamos a compartir la presentación. Ahora por la tarde van a poder tener la presentación que ha compartido Juan Carlos y obviamente a los correos, ¿no? De hecho, si es que no se han logrado inscribir, yo creo que si tú te has logrado inscribir, tenemos los correos ya registrados. Si no, igual nos dejan los correitos aquí en el chat para poderlos tener en cuenta y enviarlos por ese medio. ¿Sí? Y bueno, para que puedan tener también estas soluciones a su disposición, en la presentación al finalizar están los datos de contacto de Nakama aquí en Perú y también, bueno, de Juan Carlos, ¿no? Sin más, les agradecemos y que tengan una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias. Tarde, muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Juan Carlos. Igualmente.
A continuación les presentamos a nuestro equipo comercial, quienes estarán a su disposición para brindarles más información. David Pauta, Pavel Ipenza, Daniel Peña Herrera. No duden en contactarlos para cualquier consulta.